Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué felicidad tenerlos aquí, listos para un nuevo chisme jugosísimo. Como ya saben, aquí en mi canal nos encanta sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, un universo lleno de brillo, talento y por supuesto muchos secretos. Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a la vida de dos de las estrellas más queridas y exitosas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, porque hoy vamos a explorar la supuesta infelicidad de Demet, a desentrañar algunos misterios de Can y, lo más importante, vamos a compartir detalles que nadie sabe. Pero antes de que nos adentremos en este mar de chismes, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta gran familia pero aún no se han suscrito, este es el momento, mis amores. No se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de noticias frescas, chismes calientitos, análisis profundos y mucho pero mucho más. Hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en nuestros corazones. ¿Verdad que sí? La hemos visto crecer, evolucionar y brillar con una luz propia que deslumbra a cualquiera. Desde sus humildes inicios en la televisión, pasando por sus papeles secundarios que ya prometían un futuro brillante, hasta su explosión estelar en el éxito internacional de Erkenci, Demet ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Su talento es innegable, su carisma es arrollador y su belleza, ¡ay!, esa belleza que hipnotiza a cualquiera. Pero detrás de esa sonrisa radiante que ilumina la pantalla y de esa imagen pública impecable que proyecta, ¿qué se esconde realmente? Últimamente se han levantado algunas voces, whispers aquí y allá, que hablan de una posible infelicidad en la vida de Demet. Y no hablo de una infelicidad devastadora, que la consume desde dentro, no. Hablo de esas pequeñas cosas, de esos momentos de bajón, de esas presiones sutiles que a veces la fama y el éxito implican. Vamos a desglosarlo poquito a poco, mis chismosos favoritos. Demet, como cualquier persona que respira y siente, tiene una vida personal que inevitablemente se entrelaza con su vida profesional. Es imposible separarlas por completo, aunque a veces lo desearíamos. Los constantes viajes de un país a otro, las largas e interminables jornadas de rodaje que agotan hasta el alma, las entrevistas maratónicas que te dejan sin aliento, las alfombras rojas con flashes que te ciegan, todo esto, sin duda, puede generar un estrés considerable, una carga pesada que llevamos sobre los hombros. Y aunque ella siempre se muestra fuerte, profesional y con una sonrisa radiante, es humano sentir el peso de esas responsabilidades, es inevitable. Además, la presión de mantener una imagen pública perfecta, esa fachada que todos esperan que proyectemos, también puede ser agobiante e asfixiante. Cada movimiento es analizado con lupa, cada palabra es interpretada de 1000 maneras diferentes y cada foto es diseccionada hasta el más mínimo detalle. Imagínense la dificultad de vivir así, sabiendo que miles, incluso millones de personas, están pendientes de cada uno de sus pasos, esperando un error, una caída. Esto sin duda puede generar ansiedad, nerviosismo y una sensación constante de estar bajo escrutinio, como si fueras un animal enjaulado en un zoológico. Pero, mis amores, no nos equivoquemos. No todo es oscuridad y negatividad en la vida de Demet. No vamos a pintar un cuadro desolador, para nada. Ella tiene una familia que la apoya incondicionalmente, un refugio seguro donde puede ser ella misma sin máscaras ni poses. Tiene amigos leales, de esos que valen oro, que la quieren por quien es, no por lo que representa. Y por supuesto tiene una legión de fans que la adoran, la idolatran y la animan en cada proyecto que emprende. Y es precisamente ese amor, ese apoyo incondicional lo que le da la fuerza para seguir adelante, para superar cualquier obstáculo y para levantarse después de cada caída. Ahora, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de Can Yaman. ¡Ay, Can Yaman! ¡Qué hombre! Un nombre que evoca suspiros profundos, miradas perdidas en el horizonte y, por supuesto, mucho talento, muchísimo talento. Al igual que Demet, Can ha alcanzado la fama mundial gracias a su trabajo incansable en la televisión turca. Su atractivo físico es innegable, vamos, ¿quién puede resistirse a esos ojos penetrantes? Y su personalidad arrolladora lo han convertido en uno de los actores más deseados y cotizados del mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen de galán irresistible, de ese chico malo que conquista corazones con una sola mirada? ¿Qué cosas nadie sabe de Can Yaman? ¿Qué secretos esconde tras esa fachada de chico rebelde? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, mis chismosos.
A lo largo de su carrera, Khan ha sido objeto de mucha atención mediática, tanto positiva como negativa. Ha sido elogiado hasta la saciedad por su talento actoral, su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su compromiso con diversas causas benéficas. Pero también ha sido criticado con dureza por algunas actitudes, por ciertos comentarios que han generado controversia y por esa fama de chico rebelde que a veces lo precede, como una sombra que lo persigue. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente un chico malo, un rebelde sin causa? Pues bien, déjenme contarles algunas cositas que quizás no sepan, detalles que he ido recopilando con mis fuentes confiables. Khan, a pesar de su imagen de chico duro, de hombre despreocupado y seguro de sí mismo, es una persona muy sensible, más de lo que imaginan. Es una persona vulnerable que se preocupa por los demás y que se conmueve con las injusticias. Es muy cercano a su familia, especialmente a su madre, a quien adora con locura. Además, es un gran amante de los animales, un animal lover en toda regla. Y colabora activamente con varias organizaciones protectoras que luchan por el bienestar animal. Otro detalle poco conocido de Khan es su pasión por el deporte. Practica boxeo, baloncesto y otros deportes de manera regular para mantenerse en forma, tanto física como mental. Y aunque no lo parezca, también es un gran lector. Le encanta sumergirse en libros de historia, filosofía y psicología. Le fascina aprender cosas nuevas y expandir sus conocimientos. Pero lo que realmente sorprende de Khan es su capacidad de reinventarse, su valentía para salir de su zona de confort. Después de alcanzar la fama y el reconocimiento mundial con las comedias románticas, decidió dar un giro radical a su carrera y explorar otros géneros, otros personajes que le exigieran más como actor. Se preparó intensamente para interpretar papeles más complejos, más profundos y desafiantes, demostrando que es mucho más que una cara bonita, mucho más que un galán de telenovela. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, a la pregunta que todos se están haciendo, ¿qué relación tienen Demet y Khan en todo esto? Pues bien, como muchos de ustedes saben, Demet y Khan protagonizaron juntos Erkenzicus, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, un éxito arrollador que traspasó fronteras. La química entre ellos en la pantalla era innegable, saltaba a la vista. Y muchos fans, ilusionados por la magia de la televisión, soñaban con que su relación traspasara la ficción, con que su amor se hiciera realidad fuera de las cámaras. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, es que Demet y Khan nunca fueron pareja en la vida real. Aunque se rumoreó mucho sobre un posible romance, una historia de amor secreta, ambos siempre lo negaron categóricamente. Y aunque su relación durante el rodaje de la serie fue cordial, profesional y llena de risas, parece que no llegaron a conectar a un nivel más profundo, a ese nivel de complicidad que define una relación amorosa. Después del éxito abrumador de Erkenzicus, Demet y Khan siguieron caminos diferentes, tomaron rumbos distintos en sus vidas. Ambos continuaron trabajando en otros proyectos, cada uno por su lado, y lograron consolidar sus carreras individualmente. Y aunque no han vuelto a trabajar juntos, siempre han mantenido el respeto mutuo y la admiración por el trabajo del otro, reconociendo el talento y el esfuerzo de cada uno. En definitiva, mis amores, Demet Özdemir y Khan Yaman son dos estrellas brillantes que han conquistado el mundo con su talento, su carisma y su dedicación. Ambos han tenido que enfrentarse a los desafíos de la fama, a la presión mediática y a las expectativas del público, pero han sabido superarlos con valentía y seguir adelante con sus carreras, persiguiendo sus sueños y luchando por lo que creen. Y aunque la infelicidad de Demet y los secretos de Khan puedan ser temas interesantes para debatir, para especular y para alimentar el chisme, lo más importante es recordar que son seres humanos como nosotros de carne y hueso. Con sus propias alegrías, tristezas, sueños, miedos e inseguridades. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado, las revelaciones que hemos compartido. Hemos hablado sobre la posible infelicidad de Demet Özdemir debido a las presiones de la fama, a la necesidad de mantener una imagen pública perfecta y a las exigencias de una carrera exitosa. También hemos revelado algunos secretos y detalles poco conocidos sobre Khan Yaman, como su sensibilidad, su pasión por el deporte, su amor por los animales y su capacidad de reinventarse. Y finalmente hemos recordado la relación entre Demet y Khan durante el rodaje de Erkenzicus, y cómo sus caminos se separaron después del éxito de la serie, tomando rumbos diferentes en sus vidas profesionales. Muchísimas gracias, mis amores, por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Si fue así, no olviden darle un like bien grande.
Y compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones. ¿Qué opinan sobre la infelicidad de Demet? ¿Les sorprendió alguno de los secretos de Khan? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Quiero leer sus comentarios. Y para terminar, quiero hacerles un último llamado a la acción, un último empujoncito. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Es gratis, rápido y fácil. No se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de noticias frescas, chismes calientitos, análisis profundos y mucho, pero mucho más. Denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Besitos a todos.